Ok, el tema de hoy, que es nuevo tema, y es el penúltimo tema, aunque se puede decir que es el último, ya que el siguiente tema está muy relacionado, pero muy relacionado a este. Polígono. Sí, polígono. Vamos Por a ver, fin ya no triángulos. polígonos. Ok, hoy vamos a hacer el tema de polígonos, los cuales, pues como ya sabemos, los polígonos son todas esas figuras geométricas que se llegan a cerrar, ¿ok? Que se llegan a cerrar, eso es lo importante. Los polígonos, tú le puedes dar la forma que sea, pero no tienes que llegar a cerrar, ¿ok? Eso es lo importante, ¿ok? Eso es lo importante. Debes limitar una única región, ¿ok? Cuando digo una única región es porque a veces como que los puedes cruzar y al cruzar los lados, o sea, imagínate, ¿no? Más o menos en este plan, o sea, si están así, por ejemplo, al hacer esto, ya casi como que son tres regiones, ¿no? Entonces, ya no se considera polígono. Pero, pero sí le podemos dar formas extrañas siempre y cuando la región que esté limitando sea única. Este sería un polígono, ¿no? Polígono muy feo, pero polígono al fin y al cabo. Porque solamente está limitando una región, ¿no? Solamente está limitando una región. Entonces, los polígonos son todas aquellas figuras geométricas que resultan de unir tres o más líneas, porque con dos líneas no puedes limitar una región, ¿no? No me acuerdo cómo. Ujú, ujú. Bueno, otra vez. Ya. Cualquier figura geométrica que se puede formar por la unión de tres o más líneas, de modo que limite una única región. Okidoki. Y tiene ciertas partes que son muy importantes. Bueno, después de esa interrupción, vamos a continuar con esto. Lo que son los polígonos, pues tienen ciertos elementos. Uno de los más importantes, ya que es el que va a ayudar a denotar a estos polígonos, son los vértices. Los vértices son estas esquinitas, la intersección entre dos lados, ¿no? Obviamente los lados y los vértices pues son bastante importantes, la verdad, ¿no? Los lados, o sea, por ejemplo, ¿no? Es decir, estos son lados y estos de acá son vértices. Yo digo que los vértices son muy importantes porque con ellos nosotros le damos nombre a un polígono cualquiera. No digo de que cómo se llama ese tipo de polígono. Al tipo de polígono le da la cantidad de lados, también la cantidad de vértices, pero el nombre de los vértices va a darle nombre al polígono, ¿no? Este sería el polígono. Por lo general, no es que sea estricto, pero por lo general lleva un nombre que se escribe en sentido horario, pero también puede ser en sentido antihorario y puede ser partiendo de cualquier vértice. Pero eso sí, una vez se parte de un vértice, no importa en qué sentido sea, tiene que ir en cadenita, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo más lógico sería comenzar por la A y nosotros le llamaríamos polígono A y ponemos en orden, ¿no? A, B, C, D, E, F, ¿no? Entonces,
Estos vértices también son importantes porque le van a dar nombres a los lados, ¿no? Este de acá sería el lado AB. Este de acá sería el lado BC, ya que son segmentos, ¿no? Este de acá sería el lado CD. El de E. El de F. Y el FA. O AF, ¿no? Entonces, esos vértices ayudan para poder darles nombres a todos los lados, ¿no? A los vértices y a los lados. La cantidad de lados nos ayudará a darle nombre al tipo de polígono, ¿no? En este caso son 6 lados, por lo tanto, ese le dará como nombre de hexágono, lo cual veremos más en un ratito en toda una lista que aquí ya nos la facilita para no tener que estar escribiendo todo el tiempo. Ahora, ¿qué otros elementos nos interesan de estos polígonos? Pues tenemos los que son los ángulos internos. Tenemos los ángulos internos y también tenemos los ángulos externos, ¿no? O sea, todos los ángulos internos son los alfa y no, o sea, los alfa sub alfa, lo que estoy poniendo acá. Todos esos son llamados ángulos internos. Y los ángulos externos resultan en la extensión de los lados, ¿ya? En la extensión de los lados. Por ejemplo, por aquí. Por ejemplo, y no importa hacia dónde extendamos, ¿no? Yo puedo extender para acá o para acá, ¿no? Y acá yo tendría mi ángulo externo, ya que si yo lo extiendo para cualquier lado, estos dos ángulos al ser opuestos son iguales. ¿Ok? Entonces, yo puedo extender para donde sea. Este de aquí sería mi beta 6. Y si alguien dice, profesor, ¿todos los ángulos externos son beta y todos los ángulos internos son alfa? No. Simplemente les estoy dando ese nombre por poner, ¿no? Por poner algún ejemplo. Aquí tendríamos a beta 4. Ok, entonces, todos los ángulos externos son los beta I. Ok, entonces, con eso vamos a pasar a explicar ciertos tipos de polígonos. ¿Ok? Vamos a pasar a explicar ciertos tipos de polígonos. Como son, por ejemplo, por el tipo de la región que tienen, ¿no? Vamos a tener lo que son los polígonos convexos y los polígonos no convexos o cóncavos. ¿Qué son esos, profesor? Los polígonos convexos, pues son por lo general los polígonos normales que no nos causa ni un disturbio visual. Por ejemplo, podemos dibujar a un polígono de este tipo. Pi, pi, pu, pa, pu, pi, pu. No tiene casi nada raro, porque todos los ángulos internos, todos los ángulos internos son menores que 180 grados. ¿Ok?
Pueden abrirse bastante, pero nunca llega a sobrepasar los 180 grados. Luego tenemos los polígonos cóncavos en las que tal vez hay algún ángulo, o puede haber algunos, en las que, por ejemplo, llega a sobrepasar la medida de los 180 grados, ¿no? Tienen al menos un ángulo interno mayor a 180 grados. ¿Ok? Tienen al menos algún ángulo interno mayor a 180 grados. Se refiere a este de acá y a este de acá. ¿Ok? Esos serían los polígonos convexos, o no convexos, o cóncavos. ¿Ok? Son los polígonos feos. Los polígonos que parece que estuviesen rotos. Pero aún así encierra una región. ¿Cómo? Como si fueran fragmentos. Claro, como si fuesen fragmentos de un De un polígono polígono más, más grande. de un polígono más grande, ¿no? Luego también vamos a tener una clasificación por el tipo de ángulos. Por el tipo de ángulos o por el tipo de lados. Que por ejemplo, esa clasificación sería la de los polígonos equiángulos y los polígonos equiláteros. Pues los polígonos equiángulos, a ver, no me voy a dibujar acá un polígono equiángulo perfecto, pero vamos a tratar. Por ejemplo, puede ser algo así. Ujú. En la que todos sus ángulos internos, bueno, acá hay X, ¿no? Que significa igual, y acá dice ángulos, pues se refiere a que todos los ángulos internos miden exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, los lados pueden tener distintos tamaños. Luego están los polígonos equiláteros. Los polígonos equiláteros tranquilamente pueden ser, y aquí no tengo, pero bueno, lo voy a hacer de esta manera, por ejemplo. Vamos a ver si me sale ya. Algo así. No, algo así. Por ejemplo, este de acá puede ser un polígono equilátero, donde todos sus lados son iguales, pero no importa las medidas de sus ángulos. ¿Ok? Solamente importa de que los lados midan lo mismo. Y si alguien dice, pero profesor, usted no había dicho que los triángulos equiláteros son aquellos triángulos en los que los lados y los ángulos son iguales. Ahí hay que hacer un paréntesis, ya que solamente en el triángulo se cumple que si los tres lados son iguales, obligatoriamente los tres ángulos también deben serlo. Pero en los demás tipos de polígonos, si los lados son iguales, no necesariamente los ángulos lo serán. ¿Ok? Por ejemplo, podemos darnos cuenta aquí
En el día, pero profesor, acá yo veo que este ángulo tal vez puede ser igual a este y tal vez igual a este. Pero ¿qué me dicen de este ángulo de acá? Que también es un ángulo interno. Ya ese es un ángulo que ya es distinto de los demás, ¿no? Entonces, ahí ya nos damos cuenta de que no es necesario que los ángulos sean iguales para que el polígono sea llamado equilátero. Solamente en los triángulos equiláteros se cumple de que si los tres lados son iguales, los ángulos también lo serán. Es por eso que a veces cuando leemos la palabra equiláteros podemos pensar un poco mal. Pero luego dirán, profesor, ¿y esos polígonos bonitos que parece que tuviesen todos los lados iguales y también todos los ángulos iguales? Esos que cumplen con esto y con esto, ¿cómo se llaman? Pues esos son los llamados polígonos regulares. Pero de ellos hablaremos en el siguiente tema, de aquí a 2 semanas. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de polígonos con los que nos podemos encontrar. Y para eso vamos a agarrar esta listita de acá, que nos dice el nombre de los polígonos por las cantidades de lados. Obviamente acá lo único que necesitamos nosotros es conocer ciertos sufijos que nos ayuden a entender la cantidad de lados que nos van a dar, ¿no? Por ejemplo, si tratamos de un polígono de 3 lados, obviamente es el llamado tri, que viene de 3, y ángulo, que viene de la cantidad de ángulos que tiene, ¿no? Triángulo. En el caso de los polígonos de 4 lados, son los cuadriláteros. Cuadri de 4 y látero de lados. A partir de ahí hacia adelante, todo lo demás van a tener el sufijo gono. ¿Ok? Y el prefijo, por lo general, va a ser un prefijo que indique la cantidad de lados, ¿no? Directamente. El prefijo de 5 es penta. Y bueno, ¿no? Un polígono de 5 lados. El de 6, hexa, ¿no? El de 7, hepta. El de 8, octo. El de 9, enea o nona, ¿no? El de 10 es deca. Y luego empezaríamos con un deca o duodeca, ¿no? O dodeca. Dodecágono, un decágono. En decágono es muy raro que se utilice, por lo general se utiliza este de acá. El pentadecágono. Luego para el 20 ya sería otro sufijo, ¿no? Que es el icoságono. ¿No? Pero eso es simplemente para que acá nos están poniendo los nombres más utilizados, ya que hay veces en las que en los problemas, pues nos mencionan los polígonos por el nombre de su tipo. Entonces hay que saber identificarlos. ¿Ok? O a veces nos dicen, ¿no? El polígono tal que cumple con ciertas características, ¿cómo se llama? Y pues más o menos tienen que aprenderlo. Pero no es tan complicado. Ahora lo que sí vamos a ver son unas formulillas que sí son muy importantes. Unas formulillas que sí son muy importantes y nos servirán, son 3 en especial las que vamos a ver el día de hoy, que nos servirá al calcular cuánto es la suma, ¿no? Vamos a poner acá. La suma, que yo le voy a poner así, ¿ya? Suma, ya saben que esto significa sumatoria en matemática, sumatoria de ángulos internos. La suma de los ángulos internos siempre lo vamos a poder calcular con la siguiente formulita. Una que es 180, 180, 180 por n menos 2. ¿Pero qué cosa es n, profesor? Pues para todas las formulitas que vamos a ver ahorita, n es el número
de lados. ¿Ok? N es el número de lados. ¿Está bien? Luego, vamos a ver, ahorita vamos a explicar cómo podemos aplicar estas formulitas. Pero vamos a ver cuál es la segunda formulilla que nos va a servir bastante. La segunda formulilla es la suma de los ángulos externos. Y esta es bien sencilla. ¿Ok? Esta es bien sencilla porque no importa la cantidad de lados que vaya a tener un polígono. Profesor, no entendí bien la primera fórmula. Ahorita, De nuevo, y es por favor. normal que no la entiendas, porque acabo de decir de que ahorita voy a explicar cómo la vamos a aplicar. ¿Ya? La segunda formulita sí es mucho más sencilla de entender, porque si uno suma todos los ángulos externos de cualquier polígono, sea cual sea, siempre te va a salir 360 grados. ¿Ok? Sea cual sea el polígono. Y luego vamos a tener una formulilla que es la cantidad de diagonales. ¿Ok? La cantidad de diagonales, que eso también ahorita lo vamos a explicar, y que también es demostrable, ¿ya? Se puede demostrar mediante procesos de inducción y todo eso. Pero para ahorrarles todo el trabajo, la cantidad de diagonales se puede calcular como n por n menos 3 entre 2. ¿Ok? Hay que recordar que ese n es el número de lados de el polígono. En otras palabras, este de acá sería n. ¿No? Para un triángulo, n vale 3. Para un cuadrilátero, n vale 4. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos calcular la suma de ángulos internos, ángulos externos, cantidad de diagonales de toditos estos polígonos. Pero, para eso, eh, lo vamos a hacer en Excel, porque no quiero escribir acá mucho. Así que vamos a ver aquí, vamos a abrir el Excel. Vamos a abrir el Excel y vamos acá a compartir este Excel aquí. Y vamos a ver acá. Aquí vamos a poner, me avisan por favor si ven el Excel, ¿ya? Aquí vamos a poner número de lados, en otras palabras, nuestro n. ¿Ya? Profesor, ¿y 10 clases de computación? Ese Luis Felipe quiere, quiere que los zapatemos, ¿no? Ya, vamos a ver. Tenemos el número de lados. Acá vamos a poner el nombre de polígono. El poli. Ok. Chao, se ha cambiado acá mi español. Ya. Vamos a poner polígono. Vamos a poner polígono. No creo que el Excel me vaya a ayudar a rellenar. Vamos a ver si me ayuda ya. Creo que me ayude a completar. No. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a poner toda la lista ya. Tenemos pentágono, hexágono, heptágono, octógono, octógono. Luego vamos a poner el nonágono. Vamos a poner el decágono. El undecágono. El dodecágono. Luego vemos el pentadecágono y el icoságono. Pentadecágono y el icoságono. Ok. Y aquí vamos a ver lo que es la sumatoria de... Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver si lo puedo poner aquí.
la sumatoria. La sumatoria. Ah, ya parece que alguien quiere rayarme la pantalla. No se les ocurra rayarme la pantalla. Ya, vamos a poner la ¿No va a sumatoria. pasar eso? ¿Puede ¿Cómo? pasar? ¿Puede pasar eso? Lo que ¿Qué está cosa? haciendo. Pasarlo cuando usted termine de hacerlo. Ya, vamos a tratar de pasarla. Gracias, profesor. Vamos a tratar de pasarla. A ver, no tenemos simbolito de ángulo, así que vamos a poner así, ángulo. Y vamos a ponerle... Ay, ay. Vamos a poner un subíndice. Bueno, vamos a poner el ángulo. Y acá, I. Pero esto de acá, vamos a ver si se le puede aumentar el tamañito. No creo que se le pueda aumentar a esto nada más. Bueno, se le va a aumentar a todo. Vamos a poner así. Ángulos internos. Suma de ángulos internos. Vamos a juntar. Ay, vamos a juntar. Ay, esto de acá. Vamos a juntar esto de acá. Y vamos a juntar esto de acá. Ya. Como sabemos, la suma de ángulos internos, ya nos han dicho que eso es igual. Que eso es igual. No, igual. Ah, eso es. ¿Por qué sale ahí abajito? Ahí está. Eso es igual. Aunque se ve muy feo, ¿no? Se ve muy feo. ¿Por qué te ves tan feo? Allá, esto de acá. 24. Ya, aquí. 24. Eso es igual a 180 por n menos 2. ¿Así? 180 por n menos 2. Luego tenemos algo parecido. Vamos a poner. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Pero en vez de 180 por n menos 2, nosotros sabemos que la suma de ángulos externos, siempre suma 24, suman 360 grados. Y luego tenemos que la cantidad de diagonales, ¿no? La cantidad de diagonales es igual a n por n menos 3 entre 2. Listo. Entonces vamos a calcular esos datos para todos ellos. Ya sabemos que para un triángulo, pues, los lados son 3. ¿Ya? Los lados son 3, con cuadrílateros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Para el pentadecágono son 15 y para el icoságono son 20. Vamos a tratar de acercar un poquito. Y listo, vamos a ver. Vamos a ver, dijo. ¿Cómo podemos nosotros calcular la suma de ángulos internos? A ver, vamos a tratar de hacerlo con nuestros conocimientos que ya tenemos. Por ejemplo, para un triángulo, según las propiedades fundamentales de los triángulos que hemos hecho clase hace unas semanas, ¿cuánto es la suma de ángulos internos de un triángulo? A ver, quiero que me digan. ¿Cuánto es la suma de ángulos internos de un triángulo? 180. Claro, ¿no? 180 grados. 180 grados. Ah, perdón, Y... se me olvidó decir que. ¿Cómo? Yo dije 180, pero como usted dice Ah, sí, que, te has olvidado se de me decir olvidó decir grados. grados. Ya, 180 grados. Para la 180 próxima. grados. Luego, la suma de ángulos externos en un triángulo también ya habíamos comentado que era 360 grados. Ahora una pregunta, ¿cuántas diagonales se pueden dibujar en un triángulo? 3. Diagonales. Recuerden que las diagonales van por dentro de la figura. Cero. Claro, cero, pues, ¿no? Cero. No se puede dibujar diagonales en un triángulo. Porque si yo agarro un vértice, a ver, acá vamos a cambiar nuevamente a esta parte. Así yo tengo mi triangulito. Si yo quiero dibujar una diagonal desde este vértice, no tengo para dónde. No tengo para dónde, porque si dibujo acá, se superpone al lado. Si lo dibujo acá arriba, también se superpone al lado, ¿no? Se supone que la diagonal pasa por adentro de la figura, ¿ok? O sea, por dentro de la... O sea, va de un vértice a otro vértice, pero no tiene que ser un lado, ¿ya? Estos dos son lados. Tiene que ir a otro vértice, pero el triángulo ya no tiene más vértices, ¿ya? Entonces, en un triángulo no se puede dibujar diagonales. Entonces, en teoría, acá en la suma de ángulos internos de un triángulo nos debería salir 180. La suma de ángulos externos, pues felizmente nosotros ya sabemos que todo va a salir 360 siempre. Y la cantidad de diagonales nos debería salir 0. Vamos primero a pensar, aquí vamos a hacer un cálculo mental. Si sabemos que para el triángulo la cantidad de lados es 3, ¿no? El n es 3. Si reemplazamos aquí 3 menos el 2, sale 1, ¿no? Y 1 por 180 saldría 180, que es lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Que debe salir. Y la cantidad de diagonales nos debería salir 0. Así que probamos, ¿no? 3. Acá sería 3 por 3 menos 3, ¿no? 3 menos 3 es 0. Y 0 por 3, 0. Y 0 entre 2, 0, ¿no? Va a salir 0. Ahora, ¿cuánto van a salir en los demás? Pues vamos a ver si cumple con lo que nosotros creemos. Por ejemplo, en un cuadrilátero, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos? A ver, no hemos hecho ese tema, pero yo supongo que algunos deben saber. ¿Cómo? ¿Puedes repetir de nuevo? ¿Cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? ¿No? O sea, de un cuadrilátero, los ángulos de adentro, ¿cuánto suman? Entonces, ¿no? En un cuadrilátero, pues los ángulos internos, según lo que nosotros sabemos, debe salir 360. Los ángulos externos también. Y la cantidad de diagonal nos debería salir 2, ¿no? Podemos hacer también un cálculo acá mental. Por ejemplo, sabemos que n es 4. Si reemplazamos 4 menos 2, sale de 2. Y 2 por 180, 360, como ya habíamos dicho. Acá nos dicen que pues siempre la suma de ángulos externos va a ser 360. Y la cantidad de diagonales, pues vamos a reemplazar el 4, ¿no? Ponemos acá 4. 4 menos 3 sale 1, y por 4 sale 4, y entre 2, pues sale 2.
¿no? Las dos diagonales que ya habíamos pensado. Pero ahora vamos a aplicar un poquito de formulitas. Nosotros sabemos que la suma de ángulos internos va a ser 180 por, bueno, con paréntesis ya basta, 180 n, el n lo vamos a jalar de aquí, y menos 2. Bueno, falta el por. ¿No? 180 por el n, que es 3, menos 2, ¿no? 180, tal como ya habíamos pensado antes. La suma de ángulos externos siempre va a ser 360, y la cantidad de diagonales, pues primero podemos poner, y la cantidad de diagonales va a ser igual a n yo lo jalo de acá, le hago clic, hago por, nuevamente n, o sea, nuevamente lo jalo de acá, menos 3, y esto entre 2. ¿No? Y sale 0, tal como ya habíamos esperado, ¿no? A ver, este de aquí le vamos a poner de color rojito, negrita y grandecito. Entonces, vamos a ver cuánto salen todos los demás. Vemos que para un cuadrilátero, la suma de ángulos internos nos van a salir 360 grados. Ya me chequeé, ya chequeé, ¿no? Para un cuadrilátero, los ángulos internos suman 360 grados. A ver, acá hacemos chispoteo. Listo, arreglado. Acá, los ángulos externos, no importa qué figura sea, siempre va a salir 360 grados, eso ya lo sabemos. Y la cantidad de diagonales, esto sí es importante, ¿no? Acá en los cuadriláteros ya sabíamos que salían 2, acá salió 2. Y nos podemos poner a chequear, ¿no? En un pentágono, por ejemplo, la suma de ángulos internos es 540, las diagonales son 5. Si queremos saber cuántas diagonales puede entrar en un pentadecágono, vemos que entran 90 diagonales. En un icoságono, que es una figura de un polígono de 20 lados, podemos llegar a dibujar hasta 170 diagonales. Y mire cuánto suma los ángulos internos, ¿no? De un icoságono. Entonces, simplemente utilizando estas formulitas, nosotros ya podemos conocer este tipo de datos de un polígono. Y no importa si el polígono es equiángulo o equilátero o si simplemente lo dibujamos como queramos, ¿no? Siempre estas características se van a cumplir, ¿ya? No importa cómo yo dibuje mi octógono, siempre voy a poder dibujar 20 diagonales, ¿no? Siempre de un vértice a otro vértice, de tal manera que no se superponga a un lado. Entonces, como introducción, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Profesor, ¿me puede mandar el programa? ¿El programa? El O Excel, el cuadrito. el cuadro y Porque el Excel. el cuadrito lo puedo poner acá. No, quiero el Excel, el Excel. El Excel, pero ya has visto cómo se hace. Igual No, lo vas a poder ver en el video y trata de repetirlo tú. Yo te lo digo, ¿sabes por qué te lo digo? Porque si tú aprendes a hacer el propio programa, o sea, si tú intentas repetirlo, se te va a quedar mejor la forma de cómo hacer clic aquí, cómo hacer clic allá. Y pues luego vas a poder hacer los programas como antes hacíamos, ¿no? Vamos a ver si la siguiente semana también, si la siguiente semana agarramos una clasecita para hacer formulitas, profesor, ¿ya? no quiero hacer algo Entonces, así. no, sí, más bien justo por eso mismo quería hacer esto, de esta manera, porque así ya lo hacíamos No. rápido. Ahora sí, como ya saben, esta clase va a durar menos, Sí, por hasta la las hora que son las 5:55. 5:53. Sí, era 5:50. Así que, nos vamos. Claro, profesor, Repasen cuídese. esta parte, ya repasen esta parte. Por ahí sí yo lo voy a imprimir. Pero es que si lo imprimes, o sea, lo de Luis Felipe lo decía porque él quería ver lo de las formulitas. Pero bueno, ya, ahora sí, nos vamos. A ver, aquí no he mostrado, ¿no? Que aquí está la tablita. Pero bueno. Nos vamos, ahora sí. Cuídense, chicos, cuídense. Hasta luego.